De antemano queremos agradecerles a todas las personas que se hacen presentes en esta noche y en esta efemérides especial en el lanzamiento de una obra supremamente importante para la identidad del municipio de Jardín. El agradecimiento a las autoridades eclesiásticas en primer lugar, sin ninguna duda, así como a las autoridades civiles, señora alcaldesa, concejales y a todos los coterráneos y visitantes que nos acompañan en este emblemático teatro. Lanzamiento del libro del Beato Juan Bautista y alegoría Piedra Viva en la conmemoración de los 150 años de nacimiento del padre Juan N. Barrera. Nos reunimos hoy en este solemne acto para celebrar dos acontecimientos que honran profundamente nuestra historia y nuestra fe. En primer lugar, la presentación del libro Fray Juan Bautista Velázquez, un hombre enviado por Dios. Una obra que nos invita a conocer más a fondo la vida y el testimonio de nuestro beato, quien con su entrega y santidad ha enriquecido nuestra comunidad. Al mismo tiempo, para conmemorar los 150 años del nacimiento del padre Juan Nepomuceno Barrera, aquel visionario que soñó y construyó nuestra majestuosa basílica, un templo que ha sido y sigue siendo un faro de esperanza y un lugar de encuentro para todos nosotros. La alegoría Piedra Viva nos recordará que la fe, al igual que la piedra angular de un edificio, es el fundamento sobre el cual se construyen nuestras vidas y nuestras comunidades. Rindamos homenaje a quienes han dejado una huella imborrable en nuestro municipio, en nuestro pueblo. Disfrutemos juntos de este sencillo acto y estrechemos los lazos que nos unen como familia parroquial. Sean todos bienvenidos. Para iniciar, los invitamos a ponerse de pie. Y como nos recuerda el Beato en sus palabras, la patria nos exige sacrificios. Quiero invitar a este palco al padre, al presbítero Jaime Restrepo Saldarriaga, nuestro párroco, para que sea él entonces quien dé el saludo de apertura. Escuchemos ahora las palabras de apertura de aquel que continúa la hermosa labor iniciada por el padre Barrera. Conozcamos el mensaje de nuestro párroco, el padre Jaime Restrepo Saldarriaga, quien, como fiel custodio de nuestra basílica, nos guía en nuestro camino espiritual. Padre. Señora alcaldesa, señores concejales, Monseñor Jorge Aníbal Rojas, Padre Johnny Ceballos, vicario de pastoral, hermanos sacerdotes, señores diáconos, señoras y señores, muy buenas noches. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 7 a 9. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios. Nuestra comunidad parroquial y el pueblo de Jardín registra con especial cuidado esta fecha de noviembre para hacer memoria de un hombre ilustre y valioso, un sacerdote excepcional y un líder indiscutible, como lo fuera el padre Juan Nepomuceno Barrera Cadavid, nacido en Don Matías el 8 de noviembre de 1874. El Señor Jesús nos ha enseñado en el Evangelio: por sus frutos los conocerán. Así lo verificamos todos nosotros al ubicarnos 150 años después
del nacimiento del padre Barrera. No lo conocimos personalmente. Las referencias biográficas no son muy amplias, pero su obra material, espiritual y pastoral en esta comunidad sí está muy a nuestro alcance. Como pastor de almas, su convicción fue sembrar a tiempo y a destiempo en esta tierra bendita la semilla del reino de Dios. Esos son los frutos que permanecen y a través de los cuales hoy podemos rendir homenaje de gratitud y reconocimiento a este hombre enviado por Dios a pastorear a su pueblo. Antes de referirme concretamente a la construcción del templo, hoy Basílica Menor, los invito a centrar la mirada en el sacerdote, celoso anunciador de la palabra de Dios y dispensador generoso de los misterios de la salvación para su pueblo. Así lo describe un contemporáneo suyo. Era muy activo, muy celoso por la gloria de Dios y el bien de las almas, muy piadoso, muy devoto del corazón de Jesús y María Santísima, muy caritativo con los pobres. Fue un tremendo fustigador de los vicios. Fomentó la piedad cristiana hasta el punto que fue una de las parroquias más florecientes en materia de piedad y vida cristiana, y fue un emporio de vocaciones sacerdotales y religiosas. Y estas y muchas otras virtudes nos mueven a resaltar las palabras de la carta a los hebreos. Acuérdense de aquellos superiores. Nos estamos acordando y quisiéramos que siempre se recordara. Es lo que estamos haciendo, un recuerdo agradecido, una memoria que exalta la obra de Dios en favor de su pueblo, justamente por medio de estos valerosos ejemplos. Reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. La vida del padre Barrera transcurre de una manera sencilla, pero animada siempre por la fe en el Señor, que lo ha llamado al ministerio de ser pastor de su pueblo. Observamos una existencia entregada a la obra de Dios, confiado absolutamente en el poder de su gracia, emprende obras grandes, obras que en ningún momento buscan su propio provecho, sino obras que dan razón del cumplimiento de una misión encomendada. Nuestra mirada al padre Barrera tiene que ser una mirada de fe, valorar en él el mensaje de Dios a la comunidad, el paso salvador del Señor en medio de su pueblo. Ahora detengámonos un poco en la construcción del templo. Cuentan los historiadores que el padre Ezequiel Pérez fue cura párroco de 1903 a 1918, cuando le recibe la parroquia el padre Barrera, que era coadjutor en ese momento. El padre Ezequiel descubrió la cantera de piedra ubicada en la vereda Serranías y una calera en Río Claro, el compuesto de beta de cal, el cual al ser mezclado con sangre de ganado, hacía las veces de un cemento entre rocas, llamado calicanto. El 20 de marzo de 1918 se inició la construcción del actual templo por iniciativa del presbítero Juan Nepomuceno Barrera, quien para tal fin adquirió las canteras en la vereda Serranías y motivó a los habitantes a transportar las piedras en carros tirados por bueyes. Esta culminó con Ángel José Botero como director.
Los planos originales fueron realizados por Giovanni Buscaglione. Si bien la construcción bajo la dirección de Botero culminó en 1940, la iglesia fue inaugurada en 1932, cuando salió de la parroquia el padre Barrera, faltándole aún las torres y parte del frontis, los mismos que realizarían entre 1942 y 1949. Seguramente que habrá infinidad de detalles y anécdotas de la construcción de esta obra, pero quisiera resaltar en primer lugar el tesón, la fortaleza y empeño del padre Barrera para enfrentar la construcción de esta obra tan monumental, su fe y amor entrañable a esta tierra, y en segundo lugar, la participación activa, generosa e incondicional de la comunidad cristiana de Jardín. Allí quiso también plasmar su fe en Dios. Mirando la grandeza, la consistencia y la belleza del templo, contemplemos en el padre Barrera la inmensidad y firmeza de su fe en Dios, a quien hay que darle gloria y honor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y su inmenso amor a la comunidad, a la que entrega un lugar de encuentro con la divinidad para rendirle culto y un lugar para compartir la fe en el único y verdadero Dios. Por eso, atendamos la exhortación de la carta a los hebreos. Imitad su fe. Qué bien resuenan hoy las palabras del autor Paulo Coelho. No existen límites para aquellos que están dispuestos a luchar por lo que aman. Jesucristo es el mismo ayer que hoy y para siempre. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, nos dice el apóstol Pablo. Por eso nosotros, al hacer memoria y exaltar la vida y obra del padre Juan Nepomuceno Barrera, nos sentimos impulsados a levantar la mirada a quien es el artífice de toda esta maravillosa obra. Jesucristo, el Señor de todo cuanto existe, principio y fin de toda historia. Él es el mismo y en Él nos encontramos para elevar cantos de alabanza y ofrecer acción de gracias por las maravillas que realiza en favor de todos. Mirar la basílica es mirar el templo vivo de Dios, que es Jesucristo, en quien mora la divinidad. El Padre y yo somos uno solo. Es mirar la fuente de aguas vivas que vislumbró el profeta, desde donde brotan vivas las aguas salvadoras para su pueblo. Contemplar el templo, su majestuosidad, es elevar una plegaria agradecida al Dios de la vida por el padre Barrera y conservar en el corazón el grato recuerdo de su vida entregada y de su herencia notable. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. El templo, un símbolo de fe sólida e inmensa, es un símbolo de tenacidad, de grandeza y de sublimidad. El jardín de hoy no puede ser inferior a estas grandes virtudes. No podemos mirar nuestra basílica solo desde una simple mirada de ser un monumento nacional o una joya turística. Eso enaltece esta obra, pero no podemos embelezarnos con esos títulos. La basílica que construyó el padre Barrera y la comunidad de entonces, con tanta entrega, con inmenso sacrificio, pero con infinita fe, confianza y alegría, deben comprometernos a recuperar estos valores, a mantener viva la fe en nuestra comunidad, la mirada hacia lo alto y con una esperanza activa frente al futuro. Los desafíos de hoy para nuestra comunidad pasan
por la defensa de la fe cristiana católica, por la configuración de una sociedad fundada en el matrimonio y la familia, comunidad de vida y amor, querida así por el Señor, por una comunidad que lucha contra la injusticia y la inequidad, una comunidad que se compromete en la buena educación de niños y jóvenes como aporte a la construcción de un futuro más prometedor, una comunidad que por ningún precio negocia su identidad jardineña, que así como el padre Barrera no se doblegó ante la dureza de la piedra, sino que la transformó en material noble y maleable para construir belleza, así nosotros sepamos transformar la dureza y aspereza de las corrientes modernas en un capital que garantice la grandeza, el futuro, la grandeza del futuro y la grandeza de nuestra raza jardineña. Muchas gracias. A continuación, en esta noche, contamos con la presencia de nuestra alcaldesa, Claudia Naranjo. Ella, como hija de esta tierra y servidora de nuestra comunidad, ha sido elegida para velar por el bienestar de todos los jardineños. Hoy nos dirigirá unas cortas palabras cargadas de sabiduría y compromiso, reafirmando su compromiso con la protección de nuestro patrimonio histórico, cultural y religioso. Muy buenas noches para todos y todas. Un saludo especial a nuestra comunidad jardineña, autoridades eclesiásticas, funcionarios públicos, líderes, honorables concejales, medios de comunicación, niños, niñas, jóvenes y comunidad en general. Nos reunimos hoy para celebrar dos grandes hitos en nuestra historia espiritual y comunitaria como tal. En primer lugar, el lanzamiento del libro Fray Juan Bautista Velázquez, Un hombre enviado por Dios, escrito por el presbítero Cristian Marín Castañeda, que nos invita a adentrarnos en la vida y obra de nuestro beato. Este libro es un reflejo del profundo compromiso de Fray Juan Bautista con la fe, su amor al prójimo y su entrega a la comunidad. Características estas que lo convierten en un ejemplo de servicio y de esperanza para todos nosotros. Y segundo, celebramos con gratitud y admiración los 150 años de natalicio del padre Juan Nepomuceno Barrera Cadavid, el visionario constructor de nuestra Basílica Menor. Su legado sigue siendo símbolo de unidad y devoción, reflejado en esta majestuosa obra arquitectónica que es orgullo de nuestro municipio y espacio de encuentro espiritual para toda nuestra comunidad. Hoy agradecemos a quienes con sus palabras, actos de fe y obras han dejado huellas imborrables en nuestra historia. Que este homenaje nos inspire a seguir fortaleciendo nuestra fe y a construir un jardín lleno de esperanza, amor y servicio. También le quiero decir al padre Cristian que en nombre de mi familia, de los servidores públicos y de toda la comunidad que represento, darle las gracias por amar tanto a Jardín. Usted no es padre de este municipio y usted ya sacó un libro que es un referente para la historia de nuestro municipio. Qué grato saber que esas personas que llegan a nuestro municipio lo quieren tanto que pues se hacen merecedores a pertenecer también como jardineños. Quiero decirle también que ese libro va a ser un legado para todos estos niños y jóvenes que nos acompañan hoy a seguir la vida espiritual de nuestro beato Juan Bautista y que para todos nosotros, quienes habitamos este territorio, nos enseñe a vivir en paz, a amar a los demás respetándolos, sin discriminación alguna, sin calificarles si ha cometido errores, si hace algo mal hecho, sino que por el contrario veamos a esa persona como alguien que podemos ayudar. Entonces, Padre, mi gratitud como jardineña por ese libro tan bonito y a la comunidad jardineña, gracias por estar compartiendo hoy con el Padre esta hermosa obra. Una feliz noche.
Quiero invitar a la tarima a Edgar Dixon. Esta noche la poesía se convierte en nuestro vehículo para adentrarnos en la vida de un hombre que fue elegido para una misión especial, Fray Juan Bautista Velázquez. Un personaje fascinante será el protagonista junto con el padre Juan Nepomuceno Barrera. A través de los cortos versos de Edgar Dixon exploraremos su espiritualidad, su lucha por la justicia y su impacto en la sociedad. Maestro. Quiero darle las gracias a Dios, al beato Juan Bautista Velázquez y al padre Cristian Marín. Qué hermosa persona es usted. Para los que no me conocen, soy de madre jardineña. Mis padres se casaron en esta iglesia, monumento nacional. Y ahora sí, doy comienzo al poema que le escribí al beato. El 9 de julio de 1909 nació en Jardín, Antioquia, un ángel a quien llamaron Juan José. Un 9 de agosto de 1936 floreció por siempre junto a otros 7 mártires de la fe católica por seguir a Cristo, divino Redentor. Y brilló su vida 27 años, honrando su jardín de rosas, como lirio púrpura, luz celeste, girasol del cielo, bendición de Dios. Y voló como bienaventurado alado ángel a compartir su fidelidad ante la presencia del Padre Eterno. Y ya en la gloria nace como venerable santo para aliviar dolencias a los devotos que le suplican el favor de un milagro. Fray Juan Bautista Velázquez, un ángel escogido por el Dios Supremo para dar alivio y fuerza de fe en su desaliento. Muchas gracias por honrarnos con su presencia en este homenaje al Padre Barrera y al Santo Juan Bautista Velázquez. Muchas gracias, Edgar Dixon. Continuaremos entonces con la presentación del libro Fray Juan Bautista Velázquez Peláez, un hombre enviado por Dios, a cargo de Monseñor Jorge Aníbal Rojas. A continuación tendremos el honor de escuchar a Monseñor, una figura destacada en el ámbito eclesiástico y jurídico. Su vasta experiencia en procesos de canonización, como los de la Santa Laura Montoya y la Beata Madre Berenice, lo convierten en un experto en la materia. Desde Medellín nos acompaña este hombre de profunda fe y conocimiento, quien ha dedicado su vida a servir a la Iglesia. Su guía y orientación en la redacción del libro Fray Juan Bautista Velázquez Peláez, un hombre enviado por Dios, son un testimonio de su erudición y compromiso. Un saludo muy cordial. Señora alcaldesa, señores miembros del Consejo, Padre Jaime Restrepo, párroco, señores presbíteros y diáconos, y a la comunidad jardineña reunida en esta noche. La biografía de un candidato a santo requiere un enfoque particular, dado que se centra en aspectos de vida cristiana ejemplar y virtudes sobresalientes.
A continuación voy a detallar los elementos esenciales para construir una biografía de este tipo. Primero, contexto familiar y de infancia. Es crucial situar al candidato en su contexto familiar y social, detallar la familia en la que nació y creció, los valores inculcados desde la niñez, su educación y las circunstancias de su entorno cultural y religioso, incluir aspectos de su infancia que evidencien los primeros signos de devoción y amor hacia los demás, ya que muchos santos muestran tempranas señales de su vocación. También es importante precisar si existió alguna situación de pobreza, enfermedad o sufrimiento, y cómo estos elementos influyeron en su vida espiritual. Se nos expresa en la biografía delineada profundamente con las manos y el corazón del presbítero Cristian David Marín Castañeda que Juan José Velázquez Peláez nació en el Jardín de Antioquia el 9 de julio de 1909 y fue bautizado ese mismo día por el sacerdote Próspero María Merino. Sus padrinos fueron Cristóbal Uribe y Romelia Escobar. Hasta el entonces el hogar de los Velázquez Peláez no contaba con un hijo varón. Todos habían muerto prematuramente. Por eso sus padres se sintieron afortunados con su llegada, pues se lo habían pedido insistentemente a San José y en agradecimiento a él le habían puesto su nombre. A esta alegría de su nacimiento siguieron unas largas tristezas por las terribles enfermedades que lo abrumaron. Sus primeros días fueron un preludio de lo que sería toda su vida, un martirio continuado. Vivían entre la muerte y la vida. Sus padres clamaban al cielo para que no se les quitara a su hijito. Debía ser cuidado y vigilado durante toda la jornada. Ahí están los detalles entonces de la infancia. Segundo, conversión o llamado a la vida religiosa. Muchos santos tienen un momento particular en su vida que marca un cambio radical hacia Dios. Puede tratarse de una conversión, una experiencia mística o un llamado especial a la vida religiosa. Narrar este evento fundamental para comprender cómo se encaminaron hacia una vida de santidad. Este cambio puede incluir eventos como una revelación personal, un sueño inspirador, la influencia de un mentor religioso o una comprensión profunda de su misión en la vida. A este punto se debe resaltar, según el presbítero Cristian, cómo el candidato respondió a este llamado con fidelidad y entrega. De la influencia religiosa en su vida da cuenta el autor. Gran parte de la familia de don Álvaro, su padre, frecuentó los claustros y los seminarios. Muchos de ellos se hicieron religiosos, entre los que podemos destacar al presbítero Jesús María Teortúa, inmediato familiar de su madre, reverenda Mercedes Velázquez Ortiz, hermana, Luis Velázquez Echandía, sobrino, reverenda Débora Velázquez, sobrina, reverenda Mercedes Rosa Velázquez, sobrina, reverenda Herminia Velázquez, sobrina, presbítero Agustín Ortiz, primo, reverenda Rosa Tulia Rojas, hija de una sobrina, presbítero Rubén Franco, hijo de una sobrina, presbítero Montoya, hijo de una sobrina, monseñor Rodrigo Arango, nieto. Vale la pena consignar esta anécdota. En una ocasión, su padre, don Álvaro, se acercó al lecho de su hijo José y con voz muy suave lo despertó y le dijo: «José, son las 11 de la noche, está lloviendo, aunque no mucho, tiene que irse ahora para la selva, una vereda del jardín, a llevarle esta boleta a Teresita, en la cual le aviso que el señor inspector departamental vino esta tarde y se madruga para allá mañana a visitar esa escuela. El caso es urgente». «Bueno, papá, me voy», dijo con buena voluntad. El padre pasó a la sala para abrigarlo, le entregó la boleta, farol, fósforos y velas, le dio la bendición y salió. El padre le siguió sin que fuera visto por su hijo. Cuando había pasado aquel una quebrada, fuera ya de la población, y seguía sereno por una llanura, observándolo su padre lo llamó y al regresar le dijo: «Se ganó el viaje, hijito, porque lo quise saber y darme cuenta de que sí hay en nuestra casa un gallito que no le da miedo y que es obediente con buena voluntad, bien sea en el día o en cualquier hora de la noche». Esta experiencia forjó el carácter de Fran Bautista frente a su misión en el futuro. La obediencia fue siempre su norma y horizonte a seguir.
Los principios recibidos de su familia lo hicieron capaz del compromiso con su orden y la Iglesia para renunciar a sí mismo y someterse a la divina voluntad. Desde allí evidenciaba lo que canta la Escritura. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Tercero, virtudes y caridad ejemplar. Uno de los requisitos clave en el proceso de canonización es que el candidato haya practicado virtudes en grado heroico. Estas virtudes suelen ser la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Para demostrar esto en la biografía, es necesario describir ejemplos concretos de cómo el candidato vivió estas virtudes en su vida cotidiana. Además, se debe prestar especial atención a su actitud frente a las dificultades. Si era alguien que mostraba alegría en medio del sufrimiento, paciencia y comprensión hacia los demás y generosidad con los más necesitados. La vida de caridad y servicio hacia otros es un aspecto distintivo de la santidad. Así describe el autor citando oportunamente otro escrito de similar talante. Es de anotar que José solo fue castigado por su padre en 2 ocasiones durante su vida, y a pesar de que estos correctivos fueron enérgicos, no demostraba sentimiento y no se quejaba a su madre. En vez de temerle a don Álvaro, se acercaba más a él y confidencialmente le hablaba con cariño. Luego sigue un relato cuando José nos llegó a su casa en una ocasión y le contó que había estado asistiendo a un muerto. Cuarto, experiencias sobrenaturales. Algunos santos han tenido experiencias sobrenaturales, tales como visiones, estigmas, milagros o locuciones internas. Aunque estos fenómenos no son requisitos para la canonización, sí pueden ofrecer una perspectiva más profunda de su relación con Dios. En este sentido, es necesario documentar cuidadosamente estos eventos y destacar cómo afectaron la vida y la espiritualidad del candidato. Sin embargo, es esencial mantener un tono objetivo y respetuoso, enfatizando que tales experiencias son donaciones extraordinarias de Dios y no un objetivo en sí mismo de la santidad. El autor nos deja el siguiente precioso relato sobre la vocación del beato. Sus primas, Sor Teresa y Sor Amada, aseguran que Fray Juan Bautista, antes de ser religioso, estuvo en el jardín, Betania, Támesis, Jericó, Tarso, San José, Medellín, Buga y Palmira. Este giro de perspectivas se fue gestando en su corazón como una convicción. Lo que el mundo no le daba, Jesús se lo ofrecía. Pobres hombres sedientos de Dios, miseria para redimir y llagas para curar. El llamado era claro y él lo había comprendido tanto que no temía en contrario. Así se lo decía a su familia cada vez que tenía la oportunidad. Me hallaba en un hotel de Medellín y a eso de las 2 o 3 de la madrugada, más o menos, oí una voz que decía muy claro: José, levántate. Me incorporé, miré a todos los lados para darme cuenta de quién me llamaba por mi nombre. No vi a nadie. Volví a conciliar el sueño, atribuyendo esta voz a efectos de mi imaginación preocupada. Cuando mis sentidos volvían a letargarse y se inhibían nuevamente mis facultades, la misma voz repitió con más fuerza: José, levántate. Esta vez sí no puse en duda aquella extraña realidad. A mí me llamaban bien claro por mi nombre. Recordando la Biblia y la historia de Elí y Samuel, me creí un nuevo protagonista de una realidad histórica y con voz tímida, pero resuelta, contesté: ¿Quién me llama? Estuve algunos instantes en expectativa, esperando alguna revelación misteriosa, pero pasaron varios minutos, claro está, sin obtener ninguna respuesta. Sumamente preocupado salté de la cama y en un estado de sonambulismo salí a la calle. Deambulé, no sé por cuánto tiempo, inconsciente y sin rumbo fijo, hasta que la alegre voz de las campanas de un templo, el de San Juan de Dios en la calle Colombia de Medellín, que estaba frente a mí, me hicieron despertar. Con gran alegría en el corazón entré en las severas naves de la casa de Dios. Un santo sacerdote repetía de manera incruenta pero real el sacrificio de la cruz. Con gran devoción seguí todas las emocionantes partes de la Santa Misa. Por mi memoria pasaban incesantemente las imágenes del misterioso sueño que hacía pocas horas me había preocupado. Elevé fervientes oraciones a Jesús Hostia para que me diera a entender en alguna forma lo que quería de este su siervo, como lo hizo con Saulo en el camino a Damasco.
Dios oyó mis preces, pues mis ojos inquietos se elevaron a un hermoso cuadro de San Juan de Dios que estaba frente a mí, un poco alto. San Juan de Dios, el fundador de la orden hospitalaria, era quien me llamaba. No me cupo la menor duda de que su voz era aquella la que me había despertado de mis sueños, que me había conducido hasta allí, en aquel templo casi solo. En aquellos momentos que me buscaba misteriosamente para formar parte del escuadrón que en los hospitales, asilos y ancianatos de la tierra militan encerrada falange, curando las heridas, consolando al triste y conduciendo de la mano a tantos seres que en su soledad no tienen una mano amiga para apoyar su débil naturaleza, ni un pañuelo que enjugue las lágrimas de sus marchitos ojos, ni una voz cariñosa que les aliente en el término de su jornada. San Juan de Dios me llamaba para sí y no quise desatender su voz. Formé mi propósito y nadie ni nadie en el mundo me detendrá en este camino que espiritualmente empecé desde aquel día. Continuando con los aspectos a resaltar en una biografía, podemos mencionar cómo hay otras experiencias que nos dejan absolutamente convencidos de la profundidad de estas situaciones que lo llevaron a acentuar su vocación religiosa. Ya en España, pocos días después de haber llegado a Granada, es enviado a las Islas Canarias con el fin de pedir limosna para el sostenimiento de las obras de la orden. No oculta su emoción al verse en un lugar nunca pensado por él, y mucho menos en la calidad de limosnero. Así se lo dice a su padre residente en Betania. Jamás en mi vida llegué a imaginarme que pudiera dirigirle una de mis cartas desde estas Islas Canarias, que aparece como puntos nada más en medio del océano. Pero como nadie sabe los designios de Dios, hoy le van estas letras, viéndolo geográficamente desde África. Recordará que la última se la dirigí desde Almería, capital de una de las provincias de España, pero a pocos días, 4 de haber llegado a Granada, recibí una orden de salir rumbo a estas islas. Y después de 3 días de navegación, llegué a esta casa, donde he estado pidiendo por amor a Dios para mis huerfanitos de Granada, que los quiero mucho. Ante la crudeza de la revolución, Fray Juan Bautista pide anticipadamente al provincial ser admitidos a los votos solemnes el 6 de julio de 1936. Reverendo Padre Provincial Fray Bonifacio Murillo, en su despacho: el día 24 del mes de septiembre del año en curso, fenece el tiempo por el cual tuve la inmensa dicha de consagrarme al Señor por medio de los votos de religión, unidos a estos el de hospitalidad, característicos de nuestra amada orden. No queriendo verme desligado de tan suave yugo y sintiéndome animado con vivos deseos de seguir mirando en las huestes del Padre de los pobres, honrándome con llevar hasta morir la preciosa librea hospitalaria, queriendo en fin entregarme de una vez a mi Señor, suplico humildemente a vuestra paternidad muy reverenda, como representante de Dios y nuestro glorioso Padre, San Juan de Dios, se digne concederme la profesión solemne. En espera de sus fraternales órdenes, se suscribe pidiéndole a Dios le ayude de una manera especial en estos escabrosos momentos por los que atravesamos, el último de sus hijos en Cristo Jesús, Fray Juan Bautista Velázquez Peláez. El martirio se anticipó a sus fervorosas aspiraciones de ofrecerse al Señor por siempre en la orden hospitalaria. Su sangre sería el sí definitivo que sellaría su alianza con Cristo. A principios de agosto de 1936 sale para Granada una vez más. En su última carta, don Álvaro anunciaba su regreso a esta sede. La situación allí se había tornado muy violenta como consecuencia del golpe de Estado que se había dado en julio contra la República Española. A partir de aquí la correspondencia de Fray Juan Bautista es nula. Todo queda en el campo de la sospecha y de la duda. Se presume que de Granada pasó a Cienpozuelos nuevamente y que allí empezó toda la catástrofe. Definido como un hombre piadoso, ciudadano sin tacha, bienhechor de la orden y ferviente católico. En una carta don Álvaro le manifiesta su aprecio y admiración por su hijo, Fray Juan Bautista, a quien distinguió recientemente. Aunque no conozco a usted personalmente, me basta el que haya tenido en mi casa como huésped a su hijo Juan Bautista, hermano de la orden hospitalaria San Juan de Dios, para dirigirme a usted con un cariñoso saludo que envuelve toda la felicitación, porque usted tenga ya un hijo tan bueno,
tan con alma de ángel, consagrado al servicio del Señor en las personas de los pobres. Mi enhorabuena. En esta casa puedo decir a usted que su hijo es aquel ángel de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Dejó una estela de gratísimos recuerdos, y estos recuerdos y este cariño que todos los de mi hogar sentimos por su querido Juan es lo que le ofrezco hoy a usted como saludo y como únicos intermediarios para presentarme a usted, ofreciéndome como el más atento y humilde de sus amigos, pues que de veras lo aprecia. Ciudad del Paso, noviembre 14 de 1935. Séptimo, muerte y fama de santidad. Y se inicia la recta final de la vida del beato con las consideraciones del autor. La situación allí se había agravado después de las últimas elecciones, 16 de febrero y 1 de marzo del 36, que como resultado puso a la izquierda en el poder. El ambiente se había tornado violento y pesado para la Iglesia. Los mensajes de consuelo, de alegría y de satisfacción de Fray Juan Bautista a sus familiares fueron cambiando de tonalidad. Me apresuro a ponerle estas líneas por avión para comunicarle que aunque los días que atravesamos son horripilantes, puesto que constantemente están incendiando iglesias, conventos, casas, café y fábricas pertenecientes a católicos, nosotros los hospitalarios de San Juan de Dios parece que estamos fuera de peligro debido a nuestra misión tan humanitaria. No obstante, los superiores están ya avisados para tomar medidas preventivas, para en caso de que nos ataquen, ya estamos vestidos de particulares. Usted no se alarme, que yo estoy con Dios y donde Dios me ha mandado, de manera que así no hay nada que temer. Las hordas infernales podrán quitarme la vida del cuerpo, pero la vida eterna, ¿quién me la podrá quitar si Dios mismo es quien la guarda, ya que en sus manos la ha puesto? Esté tranquilo, que cualquier cosa, que por mala que sea, se la comunicaré enseguida, mientras que no le avise, es que no ha pasado nada. A este punto se van narrando los acontecimientos crueles que desencadenan el trágico final. Tramitados todos los pasos convenidos, todos los superiores con el Comité Rojo de Cienpozuelos, en una camioneta previamente dispuesta y custodiados por milicianos, los 7 hermanos colombianos salieron. Antes de subir al vehículo, fueron obligados a despojarse de todos los objetos religiosos, libros, rosarios, medallas y crucifijos como aval de garantía para el control en Madrid, y les pusieron un brazalete con los colores colombianos para identificarlos. En el camino les quitaron el dinero que habían recibido del padre provincial y del sacerdote Abdón para el pago del pasaje. Allí en Madrid fueron presentados ante el ministro de Colombia, que se hizo cargo de ellos y ultimó todos los trámites para su escapatoria de Colombia. Y en esta narración se encuentra finalmente como la impresión del cónsul de Colombia, que había sido encargado de poder tramitar estos trámites de salvación, por así decirlo, de los hermanos hospitalarios. En la noche del mismo 7 salieron los hermanos de Madrid con dirección a Barcelona, donde el cónsul general de esta ciudad debía proporcionarles el pasaje refrendado con el sello de la legislación. El término de este viaje fue cruel. El mismo don Ignacio Ortiz Lozano, cónsul general de Barcelona, lo cuenta así en una información periodística para el periódico El Tiempo de Bogotá el 26 de septiembre de 1936. Este horrible suceso es el recuerdo más amargo de mi vida. Aquí no cabe en el acto de barbarie cruda y baja que se llevó a cabo con los 7 religiosos, ajenos a todo lo que no fuera oficio de caridad. El 7 de agosto me llamó por teléfono el doctor Carlos Uribe Echeverry, ministro de Colombia en España, para avisarme la salida de los religiosos y pedirme encarecidamente los atendiera con diligencia y el viaje lo más pronto posible. Desde que recibí el aviso, me puse a esperarlos y fui a la estación en repetidas ocasiones, pero nada supe de ellos. No me explicaba el suceso. Me dirigí propiamente a la calle de Balmes, en donde estaban recluidos, y solicité por ellos. Sí están, se me respondió. Quise verlos para conversar y resolverles las dificultades en que pudieran encontrarse, y no se me permitió. Yo soy el cónsul de Colombia y ellos son colombianos, le dije a los oficiales.
Toda solicitud era rechazada, porque sí. ¿Y sabe usted toda trama de este crimen? Óigala, porque se tramó desde Madrid. Los religiosos no lo supieron, pero llevaban vigilantes. Al llegar a Barcelona, fueron entregados a unos milicianos, todo estaba convenido, y de la estación de los ferrocarriles pasaron a la prisión. Esto es inaudito. Bueno, regresé a la calle de Balmes y solicité el favor de ver por unos minutos siquiera a mis compatriotas encarcelados. Ahora es imposible, me contestaron. Mañana sí los puede ver. Estaba en la oficina del comisario y uno de los jefes, con un papel abierto, me dice en tono altanero y soberbio: ¿sabe usted leer? A veces, le dije. Pues lea esto. Y me extendió uno de los pasaportes de los hermanos de San Juan de Dios. Esa insolencia me produjo ira. Figúrese si era precisamente el que no sabía leer. Y me dijo que todos los pasaportes eran falsos y ninguno de ellos puede ser puesto en libertad. Me ofrecí para hacer las averiguaciones, manifestando que era imposible semejante astucia en 7 hombres tan sencillos, tan buenos, tan ajenos a milicia y a toda picardía. Después de mucho conversar, se me entregaron 2 cartas, una de ellas abierta. Rasgué el sobre y leí en voz alta para que todos la escucharan. La firmó el ministro Uribe Echeverri y en ella se me decía poco más o menos lo que dijo cuando hablé con él por teléfono. Ya vean ustedes, dije, aquí están los nombres de los 7 hermanos colombianos. Creo que ahora sí no habrá inconveniente para verlos. Se me respondió al fin de cuentas que era absolutamente necesario que la orden me la autorizara la FAI. Fui a la FAI, una asociación parecida al Partido Obrero de Unificación Masista, y no tenía noticias de la llegada de los colombianos. En esta circunstancia regresé al comisario, bastante contrariado por el engaño, y manifesté mi voluntad de no aplazar por más tiempo la entrevista con mis compatriotas, injustamente detenidos, pero se me contestaba lo de siempre: venga mañana y lo verá. Fui al día siguiente muy temprano. Por cierto, no estaban allí. Los habían asesinado el 9 de agosto. Aterrado, lleno de cólera y de dolor, exigí que se me condujese a la morgue o depósito de cadáveres para identificar a mis desventurados patriotas. En el sótano encontré algo así como 129 cadáveres, unos sobre otros, en el estado más impresionante que pueda suponerse. Rostros trágicos, manos crispadas, vestidos deshechos. Muchos se encontraban perfectamente desnudos. Era la macabra cosecha del día. Me acerqué a pesar de la fetidez inaguantable y me dediqué con la ayuda de uno de los empleados de la dirección a rescatar los 7 cadáveres. Usted no se imagina lo que fue aquella búsqueda. Mi compañero con un gancho agarrado a los cadáveres. Es este, me decía, y como no los conocía, buscaba en cada cadáver papeles para identificarlos. No, este no es, contestaba yo. El feroz miliciano daba unas patadas al cadáver y yo continuaba buscando. Al fin, por los documentos que llevaban, los identifiqué a todos, pero aún conociéndolos, no los había podido identificar. No puedo decir la impresión de dolor, de pavor y de indignación que experimenté en presencia de este espectáculo salvaje. Los ojos fuera, los rostros sangrantes, todos oprobiosamente mutilados, desfigurados, irreconocibles, horribles. No tuve palabras para expresar mi cólera y resolví contemplarlos en silencio. Al cabo de un rato me interrumpió mi compañero y me dijo en lenguaje seco y duro: ¿qué piensa hacer? Protestar, afirmé en voz alta. Haga lo que le dé la gana, me contestó aquel miserable. Era tanta mi indignación por el hecho consumado que sin medir las consecuencias redacté una propuesta indignada y la envié al comisario de la legislación. Y luego aparece reportada pues la carta de protesta. Octavo, milagros posteriores a la muerte. Uno de los requisitos en el proceso de canonización es la comprobación de milagros atribuidos a la intercesión del candidato. Aunque estos eventos no son parte de la biografía en vida, pueden ser mencionados brevemente en el contexto de cómo su legado ha perdurado. Yo les puedo afirmar que en este momento se encuentra en estudio una intervención milagrosa atribuida a la intercesión del beato. Noveno, documentación y fuentes de información. Finalmente, es importante respaldar la biografía con documentación sólida, incluir fuentes confiables como registros parroquiales, cartas, testimonios y, en el caso de figuras más recientes, fotografía. En nuestro caso, el autor consigna el texto íntegro de varias cartas que el beato dirige a sus familiares
en diversos momentos de su vida, episodios que son reportados oportunamente en la biografía de Fray Juan Bautista Velázquez, como también se reportan documentos eclesiales y fotografía. Conclusión. Esta biografía ofrece una visión completa de la vida, virtudes y obra del beato Juan Bautista Velázquez Peláez, centrada en su relación con Dios y en cómo esa relación se expresó en el servicio y amor hacia los demás. Cada detalle ha contribuido a captar un retrato claro de su santidad y a un testimonio que inspira a otros a seguir su ejemplo. Por ello, la redacción de esta biografía representa un desafío profundo y enriquecedor, conteniendo un equilibrio entre la precisión histórica, la espiritualidad y el respeto por la vida del protagonista. Se ha presentado una narrativa clara y comprensible que ofrece una visión completa de la vida del beato, las obras, el carisma y el impacto de su testimonio de fe. Se ha cumplido con unos parámetros específicos, precisión en los datos históricos, fidelidad a las fuentes documentales y sensibilidad hacia la dimensión espiritual y humana del beato. La cronología de los eventos se ha desarrollado de manera fluida, permitiendo al lector comprender el contexto histórico, social y religioso en el que vivió el beato, así como los desafíos que enfrentó. Se han destacado sus virtudes y logros de manera objetiva, sin caer en idealizaciones, sino mostrando la autenticidad de su vida. El lenguaje ha sido accesible y respetuoso, evitando un tono excesivamente técnico. La redacción ha inspirado transmitiendo la esencia de la vida de espiritualidad, invitando al lector a una experiencia de reflexión y crecimiento espiritual. Una biografía no solo debe informar, sino también acercar al lector a la figura del beato como modelo de santidad. La biografía que tengo el honor de presentar cumple a cabalidad con las exigencias y parámetros mencionados. Felicitaciones, señor presbítero Cristian David Marín Castañeda, por ese trabajo bien realizado. Muchas gracias. Bueno, previo al acto que continúa en el programa de esta noche, vamos a saltarnos un poco y con las disculpas del padre Cristian el protocolo para invitar a la maestra Cielo Correa en representación del Centro de Historia del municipio de Jardín, y pues nada obsta que demos un agradecimiento muy especial al autor de este libro tan importante del que precisamente estamos haciendo el lanzamiento esta noche. Entonces, padre Cristian, me disculpa, pero este es un deber en reconocimiento hacia las bondades de su trabajo. Bueno, un saludo fraterno, un abrazo cordial a todas las autoridades eclesiásticas, civiles y a la comunidad jardineña que hoy nos acompaña en este magno evento que engrandece la vida espiritual y cultural de Jardín. Quiero dirigirme al padre Cristian en nombre del Centro de Historia y de la comunidad jardineña. Quiero iniciar hablando del sacerdocio desde el punto de vista bíblico. El sacerdocio es un llamado especial que designa a ciertas personas para actuar como intermediarias entre Dios y el pueblo. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio fue instituido en Israel a través de Aarón, el hermano de Moisés, quien fue escogido junto a sus descendientes para servir como sacerdotes en el tabernáculo y más tarde en el templo. Su labor incluía ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo y guiar a Israel en el cumplimiento de las leyes establecidas por Dios. Este sistema estaba basado en la ley de Moisés y subrayaba la santidad y la necesidad de mediación entre lo divino y lo humano. En el Nuevo Testamento, el concepto de sacerdocio se transforma a partir de la obra de Jesucristo, quien es considerado el sumo sacerdote, el sacerdote perfecto, quien ofreció el sacrificio supremo con su propia vida. En este contexto, todos los cristianos son llamados a ser sacerdotes santos, lo que significa que
que por medio de Cristo, cada creyente tiene acceso directo a Dios y es llamado a vivir una vida de servicio y consagración. Usted, Padre Cristian, escuchando este llamado de Dios, se hace sacerdote en su pueblo natal, Betania, un 20 de febrero de 2023, para ser, según el Evangelio, sal de la tierra, luz del mundo, pescador de almas, amigo íntimo de Jesús, pastor vigilante de la ley, de la grey cristiana, perdonador de pecados, predicador del Evangelio, sacrificador del cuerpo y sangre de Cristo, mensajero del Hijo de Dios. Sin embargo, Padre Cristian, antes de hacerse sacerdote, usted llega a Jardín como diácono un 16 de febrero de 2023. La palabra diácono, según el latín, significa servidor y se refiere a aquel que ha recibido el grado inferior del sacramento del orden sagrado por la imposición de las manos del obispo y por lo tanto se le considera la imagen sacramental de Cristo servidor en virtud de la Sagrada Escritura que especifica que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y usted, Padre Cristian, ha venido a Jardín a servir. A servir como sacerdote, como coadjutor, como gestor cultural, como líder comunitario, como ejemplo de humildad y silencio, con una vocación sagrada que le ha exigido disciplina, preparación y esfuerzo. Estoy segura, Padre, que su papá, Carlos Alberto, allá, en la memoria silenciosa de Dios, se siente orgulloso del hijo que engendró. Estoy segura, además, que su madre Beatriz está gozosa del hombre que entregó a Dios para este ministerio. Jardín, la tierra que según usted lo hizo sacerdote, se engrandece con un sacerdote como usted. Se engrandece con su presencia, con su servicio, con sus dones, con su carisma. La parroquia de Jardín se enaltece con su labor. Padre Cristian, gracias por todo. Gracias por dar su vida por este pueblo. Gracias por este libro, Fray Juan Bautista Velázquez Peláez, un hombre enviado por Dios, como fue enviado usted por Dios a esta tierra. Gracias, Padre. Eterna gratitud. Dios lo bendiga y nos lo deje muchos años en esta tierra. Muchas gracias. A continuación, entonces, me permito convocar al presbítero Cristian David Marín Castañeda, autor del libro Fray Juan Bautista Velázquez, un hombre enviado por Dios. Recibamos al padre Cristian, autor de la obra biográfica sobre Fray Juan Bautista Velázquez Peláez. Conozcamos de su propia voz las razones que lo impulsaron a escribir esta obra y las enriquecedoras reflexiones que nos comparte. Padre, buenas noches.
ya casi es la obra de teatro. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy escritor. Les confieso que a mí de niño me dio mucha dificultad aprender a leer y escribir. Cuando tenía que memorizarme algo, debía ir donde una vecina para que me enseñara y me ayudara a entenderlo. Cuando salí del colegio, escasamente sabía poner un punto y una coma, y eso que a la ligera. Ya fue en el seminario donde poco a poco fui asentando cabeza y fui venciendo mis miedos. A mí me temblaban los pies cuando tenía que salir a hablar al frente. Me ahogaba y se me iba la voz. Todas estas cosas aún me pasan, pero ahora ya vivo más tranquilo. Sé de mis limitaciones, mis vacíos y desajustes. Todo esto lo menciono no para que se compadezcan de mí, sino para hacerles notar que en la vida todo es un proceso. Nadie nace con cabeza de enciclopedia. Es el tiempo el que va tallando, moldeando y ajustando. Pero vayamos al centro de esta noche, el lanzamiento del libro Un hombre enviado por Dios. ¿Cuál ha sido la motivación para este libro? Sencillamente la necesidad. Para mí el beato Juan Bautista hace unos años no me decía nada. No era parte de mis afectos y de mis preocupaciones. Simplemente un santo entre tantos otros, cuya estampa pasa de manos a manos, de retratos en retratos, y ahí se quedan estancados. Cuando llegué como diácono aquí a Jardín me empecé a interrogar: ¿cómo es posible un culto y una devoción sin historia, sin fundamentos, sin conocimiento de la persona? ¿Cómo puede ser que todos hagan una novena y casi nadie tiene algún apartado de la historia y de la biografía del beato? ¿Cómo es que vendemos estampas, medallas y rosarios con la cara del beato y no le ofrecemos a los visitantes y a los residentes al menos una semblanza de este mártir jardineño? Yo espero que no se escandalicen, pero yo llegué al beato no por la fe, sino por la historia. Me interesé más por sus papás que por su misma persona, y fue a partir de ahí donde empecé a buscar, a leer, a retomar y a revivir en mí lo que estaba en las hojas. Por eso, este acercamiento biográfico que he titulado Un hombre enviado por Dios, para relacionar el Juan Bautista de Jardín con el Juan Bautista del Nuevo Testamento, no es más que la organización, estructuración y ampliación de la documentación ya existente. Yo no me he inventado nada. Lo que está ahí escrito se encuentra en el archivo histórico de la parroquia, en el archivo histórico de las Hermanas Concepcionistas, que es una donación del mismo don Álvaro María Velázquez, padre del beato Juan Bautista, al convento. En el archivo histórico de los Hermanos Hospitalarios de Bogotá, en la obra de la editora Elvia Fanny Vélez Velázquez y su hermana Luis Mariela Vélez Velázquez, sobrinas del beato. En la obra del hermano hospitalario Luis Aldana Velázquez, denominada Beatos Colombianos de San Juan de Dios, Hospitalidad y Misericordia hasta el Martirio. En fuentes de internet, de periódicos, de textos de autores jardineños como Manuel Díaz Sierra y autores betaneños que hacen mención de los Velázquez Peláez en este territorio. Es decir, este libro es la cosecha de lo que otros han sembrado. Es el resultado de varias fuentes compendiadas, actualizadas, corregidas y reflexionadas. Por ello, más que una novedad, es un despertar. Reavivar el legado y el testimonio de santidad de Fray Juan Bautista es el objetivo de esta obra. Por este motivo digo una vez más que no hay novedad en este trabajo. Hay un despertar y una concientización. Queda entonces la responsabilidad de seguir profundizando en el legado y en la espiritualidad de este hijo dilecto del jardín. Aprovecho para agradecer a Monseñor Noel, obispo de Jericó, en la persona de su vicario de pastoral, por su permiso de imprimatur, al padre Jaime Restrepo y compañeros sacerdotes por su disponibilidad y apoyo económico. Ha sido la parroquia en cabeza del padre Jaime
la que ha financiado todo este proyecto. A Monseñor Jorge Aníbal, que revisó y orientó todo este trabajo con lujo de detalles. Él me llamaba y me indicaba con mucha precisión: vaya a tal página, corrija esto, ponga esto, mejore esto, quite esto. A las hermanas concepcionistas por facilitar su archivo histórico. De allí se pudo rescatar muchos datos e imágenes que quizás ignorábamos del beato. A la señora Luz Vélez Velázquez, sobrina del beato, que desde Bogotá siempre estuvo muy atenta a los interrogantes que le hacía. Su disposición, sus orientaciones, aclaraciones fueron muy oportunas. Desde aquí del jardín le deseamos lo mejor y que su tío, el beato Juan Bautista, siga intercediendo por toda su familia. Gracias a un archivo histórico que ella donó a la parroquia hace unos años, de allí se pudo sacar algunos elementos. A ella también le debemos los trámites legales para el traslado de los restos de los papás del beato. Dios le pague, doña Luz. A los hermanos hospitalarios por brindarnos información, registros originales y copias de documentos para fortalecer todo este texto. A Margarita Arenas Ospina, secretaria de nuestro despacho, y Saa Melines, por ayudarme a transcribir textos y cartas. Al señor notario de jardín, José Alfredo Padilla, que me permitió conocer los libros notariales y buscar apuntes en ellos. A la señora Marta Velázquez Olaya, que desde Estados Unidos ha colaborado económicamente para la impresión de este libro. Al señor Edgar Dixon, que redactó un poema en honor del beato. A todos ustedes, queridos jardineños, por la cercanía, la amabilidad y el aprecio que me han tenido en este corto tiempo. He sido muy afortunado comenzar mi ministerio sacerdotal en jardín. Si yo pudiera darle algo a un sacerdote, le daría jardín. No me voy a ir pues todavía. Que trabaje en jardín, que viva en jardín, que esté en la parroquia de jardín. Para mi jardín será siempre un nombre dulce, afectuoso y caluroso. Yo cada vez que bajo al cementerio a llevar un difunto, me acerco a la tumba. Esa es la bobada de uno escribir, hay veces bonito. A la tumba del doctor Rodrigo Díaz Sierra, solo para leer la inscripción que hay en su lápida: lo mejor de jardín, su gente. Según los científicos, después de la muerte el cerebro se activa por 7 minutos para traer a la memoria los mejores recuerdos, como si se tratara de la película de la vida. Yo estoy seguro que cuando a mí me llegue ese momento, en esos 7 minutos estará jardín. Jardín será una de las escenas más bellas y más lindas de la película de mi vida. Que Dios bendiga a Jardín. Terminen ustedes. Que Dios salve a Jardín, que Dios Yo no sirvo para hablar en público, definitivamente. En la primera misa lloré pues como una dolorosa, pero es el afecto de verdad. Uno como sacerdote, donde empieza, marca. Y eso es lo que han hecho ustedes los jardineños. Feliz noche.
Padre Cristian, muchas gracias por sus palabras, por su acompañamiento, su presencia en el municipio y sin duda esta importante obra cultural y literaria que nos deja a los jardineños en esta noche. Vamos entonces con la breve alegoría Piedra Viva en honor del Padre Juan Nepomuceno Barrera en sus 150 años de nacimiento. La alegoría La Piedra Viva es una metáfora poderosa que se utiliza para simbolizar la vida y obra del Padre Barrera, en especial en el contexto de la conmemoración de los 150 años de su nacimiento. La imagen de la piedra viva tiene profundas raíces bíblicas, especialmente en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Esto establece un vínculo directo entre el legado del Padre Barrera y la fe cristiana. La Iglesia no es simplemente un edificio, sino un organismo vivo en constante crecimiento y transformación. Al compararnos con piedras vivas, se nos invita a seguir construyendo sobre los cimientos que ya están establecidos y a continuar la obra de evangelización. Damos entonces pie para comenzar la obra de teatro que tenemos preparada para ustedes en esta noche. Piedra Viva, breve alegoría en honor al Padre Juan N. Barrera en el sesquicentenario de su nacimiento. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En las alturas antioqueñas nació un hombre llamado a dejar una huella imborrable. Era el 8 de noviembre, un día como hoy de 1874, en Don Matías, cuna de lecheros y hombres de fe, que vino al mundo Juan Nepomuceno Barrera. Educado en los más puros valores cristianos, su alma se forjó en la tierra levítica de Colombia. Alto y de mirada penetrante, se destacó por su voz potente y su fervor religioso. Tras años dedicados al comercio, sintió el llamado de Dios y se entregó por completo a la comunidad. Años más tarde llegó a Jardín, a estas tierras, y con su carácter decidido y su fe inquebrantable, emprendió la tarea más grande de su vida, la construcción de un templo que sería gloria de esta región. Sin un solo centavo en el bolsillo, pero con una confianza absoluta en Dios, emprendió la titánica tarea de levantar un monumento para Dios. Inició esta obra colosal con la misma pasión con la que un artesano esculpe una obra maestra. Y así, con ingenio y determinación, convirtió cada piedra en un ladrillo de esperanza, cada peso en una ofrenda al Altísimo,
Era un verdadero mago de las finanzas, capaz de sacar adelante proyectos que parecían realmente inalcanzables. Dicen que era un hombre de contrastes, altivo y humilde, riguroso y compasivo. Finalmente, el 24 de diciembre de 1934, fue llamado a la eternidad. Su legado trasciende las paredes de la iglesia que construyó y se extiende por todos los corazones que tocó con su ejemplo, con su palabra. Este es el perfil de un pastor. Este es el perfil de un constructor. Este es el Padre Barrera. El Jardín era un pueblo donde la tierra se trabajaba con las manos curtidas y la fe se cultivaba con el alma. Su panorama bello y maravilloso hablaba de vida, de encanto, de cielo. En su plaza se reunían campesinos humildes, niños para jugar, comerciantes para vender, familias para compartir y fieles para aprender de su pastor. Los días transcurrían con toda normalidad. No había nada novedoso. Solo los árboles centenarios eran mudos testigos de épocas pasadas y por nadie contadas. Era un pueblo casi completo. El progreso llegaba lentamente. Sus veredas se poblaban poco a poco. Ya había llegado el Estado, la educación, la salud y la iglesia en sus ministros. Sin embargo, había un faltante, su templo. Ya habían pasado 2 templos desde su fundación. Era necesario uno nuevo, muy distinto, sólido, que durara más, que más que una estructura de material, fuera un cuerpo de personas, que más que un monumento artístico, fuera una casa para acoger a todos, para atender y aliviar dolencias. La comunidad, unida por lazos fuertes, anhelaba un lugar donde celebrar su fe de manera colectiva. La iglesia, decían, era el corazón de cualquier pueblo. Querían un espacio sagrado donde todos pudieran congregarse y donde la palabra de Dios resonara con más fuerza. Pero esta iglesia, en la mentalidad de su pastor, no sería solo un edificio, sería la unión de los fieles, un cuerpo vivo, de piedras vivas, de piedras que hablan, que piensan, que creen y que aman. Serían una iglesia muy única y original. Sería una iglesia según el corazón de un niño. Jardineños, préstenme atención. He estado escuchando comentarios
que quieren una nueva iglesia. Si ya tenemos una. Quieren una iglesia más grande. Pero, ¿qué clase de iglesia quieren? ¿Una iglesia de madera? No. Definitivamente no. ¿O quieren una iglesia de bareque? Una iglesia de piedra. ¿Le suena de piedra? ¿O de piedras vivas como nosotros? Sí, como nosotros, de piedras vivas. Sí, ¿no le suena? Sí, nosotros somos piedras vivas, podemos hacer iglesia. ¿O qué clase de iglesia quieren? Una iglesia calurosa, amable, como una familia. O cálida, sonriente, como un niño. O también puede ser una iglesia acogedora, amplia, una iglesia donde quepamos todos, una iglesia, un sitio de oración, de recogimiento para alabar al Señor. Bueno, ¿qué clase de iglesia quieren entonces? Adelante, escucho propuestas. De piedra, bueno, escucho propuestas. Padre Barrera, qué pena. Esta iglesia que vamos a construir debe ser verdaderamente excepcional. Una iglesia que sea la envidia de todos los pueblos vecinos. Así es. Un monumento, una iglesia de piedra con altares de mármol, pintada de oro, con los más exquisitos ornamentos importados de Milán. Una catedral que haga palidecer a cualquiera de Europa, que esté a la alcurnia de nosotras, mujeres elegantes y hermosas. No nos conformaremos con una simple capillita, no, señores. Necesitamos algo espectacular. Que cuando la gente venga a Jardín, se quede boquiabierto y digan, nunca hemos visto nada igual. Es lo menos que podemos merecer, Padre Barrera. Muchísimas gracias y espero que atienda mi solicitud. Pues padre, déjeme decirle que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí, padre, es que venga, le cuento, venga por aquí, padre. Mire, necesitamos, sí, padre, no le dé pena, venga, padre. Necesitamos espacios para la tertulia, padre. Y entonces, ¿nosotros qué? Los de la alta sociedad, padre. Nosotros merecemos lo mejor. Eso sí, padre, que seamos la envidia de todos. Padre, es que pensándolo bien, mire todos estos muchachitos que cojan oficio, mejor un patio de juegos para ellos. Ay, padre, y estos muchachos jóvenes buenos para nada, póngales un gimnasio, padre. Claro, un gimnasio. No, que cojan oficio, padre. Padre, es que pensándolo bien, mi familia, mis amigas y yo merecemos lo mejor, padre. Eso sí, lo mejor. Ahí se lo dejo. Padre, pero una última cosita sí le digo. Que sea de piedra, que dure como el sol. Y eso sí, padre, que en la entrada tenga unos espejos grandísimos que nos podamos reflejar.
No, Padre, es que hay que pensar, hay que abrirnos, hay que pensar en el futuro, Padre. Cualquier cosita no. Ahí se la dejamos, Padre, para que la piense. Ay, Padre, se me olvidaba, Padre. Y el salón de belleza. ¿Dónde cree que vamos a poner bonitas a todas estas muchachas, Padre? No, no, no. Hay que pensar, Padre. Ahí se lo dejo, Padre, usted verá. Lo que ¿Cierto, quiere amiga? es un centro comercial. Ay, no, Padre. No, Padre. Yo, por el contrario, quiero una iglesia, sí, pero no de piedra fría, sino de corazones que juntos se unen en alegría. Una iglesia donde todos podamos caber, donde el amor y la esperanza siempre puedan crecer. Padre Barrera, escucha mi petición. Quiero una iglesia que nazca del corazón, donde todos los niños puedan soñar, vivir en armonía y los coros cantar. Quisiera que mi iglesia tuviera puertas abiertas, donde el abrazo del sol acaricie cada piedra, un altar de risas y lágrimas sinceras, y el eco de oraciones vuele entre las laderas. Quisiera una iglesia donde todos seamos uno, que por las diferencias no se excluya a ninguno, donde el amor de Dios nos una en hermandad y la fe sea nuestra realidad. Así que, pueblo querido, escuchen mi voz, construyamos una iglesia, un monumento para Dios, una iglesia de carne, de hueso y corazón, donde cada uno sea piedra viva, donde cada uno sea amor. Ya lo he decidido. Esta iglesia será de piedra, pero no solo de piedra, de piedras vivas, como todos nosotros seremos piedras vivas. Haremos un monumento agradable a Dios, donde quepamos todos. Como Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es pues, queridos jardineños, construyamos iglesia, seamos iglesia, un monumento para Dios, para todos nosotros. Traigan sus piedras, traigan su corazón. Con las torres de tu templo al acercarme, yo me alzaba a las alturas de los cielos. Las estrellas en silencio me miraron, pensamientos al eterno ya volaron. Temblores de asombro sentí por mi cuerpo, cuando estremeció divisé tu templo, cantera en el aire, solidez de roca, surtidor de piedra que se eleva al cielo. Y al alzar a Dios mi alma,
entre la corte real y vio el jardín antioqueño, su templo en la eternidad. Por ti fue templo de jardín, luz de mis tinieblas, consuelo en mi vivir. Mi jardín, templo de jardín, arrodilladito con tu torre al cielo, va subiendo el pueblo, templo de jardín. Por ser bella entre las estrellas de la iglesia, solo Roma la ventaja en clara lumbre, y en sus atrios ya la gente lo comenta. Solo Roma lo aventaja en clara lumbre, y el Rey de los Reyes dice en alta nube: solo es mi deseo que yo al cielo vaya. Y lo llevaron al cielo entre la corte real, y vio el jardín antioqueño, su templo en la eternidad. Y vio el jardín antioqueño, su templo en la eternidad. Piedra a piedra, corazón a corazón, el pueblo de Jardín se constituía como un solo cuerpo. Cada habitante, desde el más pequeño hasta el más anciano, aportaba su granito de arena. Los hombres fuertes y robustos cargaban las piedras, mientras las mujeres preparaban alimentos para los trabajadores. Los más humildes entregaban sus joyas más preciadas, sus animales más queridos, las primeras frutas de sus cosechas. Y los niños, con ojos llenos de ilusión, ofrecían sus juguetes y sus caramelos. Todos, sin excepción, daban lo que tenían, no por obligación, sino por amor a Dios y a su comunidad. En cada piedra, en cada donativo, se sentía la fuerza de la fe y la esperanza. En cada piedra estaba un niño, un joven, una familia, un anciano. Cada piedra estaba viva.
Es que el Padre... Padre Barrera, buen pastor, escucha mi voz tan pequeña y tan pura. Traigo en mis manos una piedra de amor, un granito de fe de mi alma madura. Esta piedra pequeña y sin brillo representa a los niños de jardín, que con ilusión y cariño queremos que tu sueño se cumpla sin fin. Queremos ser parte de esta gran obra, de este templo que crecerá con el tiempo, donde juntos elevaremos nuestra voz y cantaremos alabanzas por siempre. Que esta piedra sea parte de algo grandioso, un símbolo de unidad, de fe y de paz, en donde todos los niños, llenos de gozo, podamos crecer en este santo lugar. Padre Barrera, guía de nuestro andar, a tus pies humildemente vengo a ofrecer esta piedra, fruto de la tierra, símbolo de mi hogar. En ella, Padre, humildemente tallé mi familia, unida en fe, amor y oración, como las piedras de una muralla, firmes y fuertes sin vacilación. Que esta piedra, Padre, sea parte de ese sueño que juntos vamos a crear, donde las familias encuentren un refugio, donde la fe y el amor puedan habitar. Padre de los amores, que nuestras familias sigan creciendo siempre unidas, generación tras generación, en fe y esperanza, bajo la protección y la bendición de Dios. Y así, piedra a piedra, el pueblo de Jardín erigió su templo, no solo de ladrillos y cemento, sino de sueños, sacrificios, esperanzas. Cada piedra era un canto a la vida.
cada piedra era un testimonio de fe. Poco a poco se construyó este templo con el esfuerzo de cada uno de sus habitantes, con su sacrificio, con su entrega, con su esfuerzo, que hacían posible la creación de este monumento para Dios. Hoy, al conmemorar 150 años del nacimiento del Padre Barrera, honremos su memoria, continuando con su obra. Sigamos construyendo nuestra parroquia con nuestro compromiso cristiano. Que cada uno de nosotros sea discípulo misionero. Que cada uno de nosotros sea piedra viva. Que Dios bendiga a Jardín. Que Dios salve a Jardín. Que Dios haga grande a Jardín. Finalizamos este acto cultural con el himno a Jardín. Hermosuras añejas y grandes, un pedazo de Italia.